Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas, mi amigos, ¿cómo le va? Hoy vamos a hablar de los sensores que son de temperatura, lo que trabajan en lo que es el sistema tanto de refrigeración como lo que es el sistema de inducción de aire. Estos sensores pues son sensores más que todo tipo termistor, ya el cual trabajan por una resistencia variable que varía según lo que es la temperatura. En este caso tenemos uno que es de tipo NTC, ya el cual pues trabaja con un coeficiente de temperatura negativa, a lo que indica pues mayor temperatura pues y cae la resistencia, ¿no? Que a tener una mayor temperatura en el vehículo, el motor, bueno pues la resistencia empieza a descender, y si pues baja la temperatura, el motor está frío, automáticamente pues este tiene una resistencia elevada, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es un termistor, ya un sensor el cual pues nos da los parámetros, el cual nos indica la temperatura, más que todo en que trabaja un motor de un vehículo, ¿ya? Las pruebas, bueno, aquí tengo también lo que es el sensor IAT, bueno, esto después lo vamos a hablar. Primero vamos a hablar de lo que es el sensor, más conocido como sensor ST, ¿ya? Entonces es un sensor de temperatura, el cual pues siempre cuando el motor está en frío, mayormente pues este es el que encarga de mandar la señal, bueno, para informar a lo que es la unidad de control que el motor pues está automáticamente trabajando en frío, y entonces de poco a poco la computadora lo que hace, su función es mandar un poco más de inyección y activar también lo que es la válvula ISC o IAC, más que todo para dar un poco más de entrada de aire para que el motor no se apague, ¿no? Entonces el sensor es el principal y fundamental para que indique cuando el motor esté frío y cuando esté caliente. Entonces este sensor ST, lo mismo, de la misma forma tengo aquí igual un sensor tipo ST, ya pues de sensor de temperatura de lo que es el motor. Igual es un tipo NTC, ya, coeficiente de temperatura negativa, lo que significa este NTC, ¿ya? Existen dos, ¿no? Hay el NTC y hay el PTC. El NTC pues es coeficiente de temperatura negativa, y como les decía, mientras la temperatura aumente, pues la resistencia cae o desciende. Y lo que es el sensor, el otro tipo que es, no lo tengo, bueno, pero es un tipo PTC, es coeficiente de temperatura positiva. Cuando la temperatura pues aumenta del motor, igualmente la resistencia empieza a elevarse, ¿ya? Entonces es otro tipo de sensor. Bueno, ambos cumplen la misma función de informar a la unidad de control electrónico la temperatura que se encuentra el motor, aunque son de diferentes valores, según el trabajo, que uno trabaja en frío, el otro en caliente, dependiendo de la situación del motor, pero cumplen la misma función, ¿ya? Eso sí, cuando uno hace el reemplazo de los sensores, siempre hay que tomar en cuenta, ya, una advertencia, bueno, más que todo como experiencia les digo, hay que tomar en cuenta, pues como dice aquí, NTC, no sé si se puede observar, NTC, que el otro sensor que usted lo va a reemplazar, si en caso que haga un reemplazo esté averiado, igual tiene que decir de tipo NTC, porque caso contrario va a tener problemas en lo que es el funcionamiento del motor, tanto como esté en frío y cuando esté en caliente. ¿Por qué? Porque va a variar las señales, obviamente que va a mandar, según la computadora va a recibir otro tipo de señal que no es la adecuada y va a tener problemas en funcionamiento lo que es el motor. Enseguida lo hacemos lo que es las pruebas, cómo se puede hacer la verificación de resistencia, caída de resistencia. Me estaba olvidando, perdón, los sensores trabajan con 5 voltios, ¿ya? Sensores de temperatura. Acá también tenemos lo que es el sensor de temperatura, ¿ya? Que es sensor de temperatura de aire. Esto igual lo vamos a encontrar en lo que es el purificador. Ya en este caso podemos ver, acá tengo un purificador de un vehículo, de un motor. En esta parte, ya se lo pueden observar, esta parte lo vamos a encontrar lo que es el sensor de temperatura de aire, más conocido como sensor IAT. Ya este sensor lo mismo, su función es informar a la computadora a qué temperatura está ingresando el aire o el sistema de aire que ingresa hacia el motor, ¿ya? Su misma
tenemos dos tipos igual, ya, dos tipos de termistor, el cual pues trabajamos con tipo NTC y el PTC. De la misma forma, coeficiente de temperatura negativa, el NTC, y el PTC, coeficiente de temperatura positiva. En este caso, ya, este sensor pues va en la parte del cuerpo de purificador, ya. En otros casos, pues el sensor se incorpora directamente en el sensor MAP o en el flujómetro, como lo quieran decir. Se encuentra directamente incorporado. Cuando el sensor flujómetro ya cuenta con 5 cables, 5 pines, ya que son 3 de que llegarían a ser del sensor MAP del flujómetro y los otros 2 restantes que serían del sensor IAT, el cual pues está incorporado en el mismo sensor. Hay que tomar en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces vamos a hacer las verificaciones. Vamos a hacer las verificaciones. Siempre voy a utilizar un multímetro. En el campo automotriz siempre hay que tener un multímetro, lo que es a mano, para poder hacer las verificaciones de ambos sensores, ¿ya? De cualquier sensor o cualquier sensor que se pueda hacer la verificación con el multímetro. En este caso, ya voy a poner lo que es para verificar el ohmímetro, ya que me va a dar los parámetros de los valores de cada resistencia de los sensores. Bueno, me voy a ayudar con esta pieza que es un cuerpo de aceleración para que poder sujetarlo. Bueno, vamos a poner lo que es el sensor ST, que es el primer sensor de temperatura del refrigerante, o sensor de temperatura del motor, lo conocen. En este caso tenemos un sensor que tiene, bueno, en este caso tiene 3 pines, pero uno va para lo que es la aguja de medidor de temperatura del tablero, y los otros 2 son del sensor, 2 pines, ¿ya? Aquí tenemos con 2 pines, este solamente trabaja como sensor, nada más, ¿ya? Y bueno, vamos a verificar la resistencia, como podemos observar. Me voy a ayudar. Siempre es bueno tener algunos conectores para poder ayudarse, ya, de la misma forma que a veces nos dificulta cuando estamos solos, no tenemos quien nos ayude. Pues yo me ayudo con estos enchufitos, ¿no? Más que todo, que me sirven para poder yo hacer las mediciones sin tener ningún problema. Voy a hacer la introducción de los pines y ahora lo que voy a hacer es conectar lo que es las puntas de mi multímetro, ¿no? Aquí voy a hacer la conexión del positivo y lo que es del negativo. Como ustedes observarán en la pantalla del multímetro, me está dando valores, ya, el cual esos son, lo que significa aquí es, me está diciendo que este sensor trabaja con 1152 ohmios, ¿no? El valor de la resistencia. Entonces, este valor, obviamente que no es el valor total, ya ahorita está variando por lo que es, ya está con temperatura. Y en caso que yo quiera verificar si está trabajando o no está trabajando el sensor o está en buenas condiciones, lo primero que hago es verificar el valor de la resistencia. Ya en este caso, el valor total sería de 1.9K, ya, más o menos, aproximado, hasta 2K. Pero ahorita me está dando 1.142, ya, o 1142 ohmios, que representaría a 1.1K más o menos, ya. Entonces lo que voy a hacer es hacer la prueba de temperatura. Nosotros sabemos que la piel humana obviamente estamos con temperatura. Vamos a hacer la prueba, ya yo poniendo lo que es, agarrándolo al sensor, el cual me va a dar, va a cambiar los parámetros allá del valor de la resistencia. Como pueden observar, empieza a decaer o a descender. Entonces eso me quiere decir que este sensor es un sensor de tipo NTC, ya, el coeficiente de temperatura negativa. A mayor temperatura, menor es el valor de la resistencia, ¿no? Como pueden observar, está bajando. No sé si se ve, pero creo que está mejor acá. Entonces va descendiendo el valor de la resistencia. Ahora lo voy a alargar y voy a hacer un poco de ventilación para ver cómo empieza a ascender el valor de la resistencia. Como pueden observar,
automáticamente empieza a subir lo que es el valor de la resistencia, ¿no? ¿Ya? Entonces este sensor pues está en buenas condiciones, me está marcando lo correcto. Lo mismo trabaja cuando un motor está frío, obviamente que ese valor de resistencia, este sensor trabaja con 5 voltios. Al tener una entrada de 5 voltios, bueno, lo que hace que varíe el voltaje es según el valor de la resistencia. Entonces, ya a tener un mayor valor de la resistencia, obviamente que el voltaje de los 5 voltios no va a disminuir tanto, no va a disminuir mucho, que va a dejar pasar, y la computadora va a informar, bueno, le va a informar a la computadora que el sensor, pues, obviamente, o el motor está frío. Y una vez que empieza a elevar lo que es la temperatura del motor, automáticamente, pues, obviamente que la resistencia, el valor de la resistencia, ya cae, ¿no? Entonces hemos dicho que ya cuando el valor de la resistencia cae, obviamente, eh, la, bueno, lo que es el voltaje va a aumentar, obviamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener mayor resistencia, menor es el voltaje, y al tener menor resistencia, mayor sería lo que es el voltaje, ¿no? El sensor tipo NTC trabaja de esta forma, y el sensor tipo PTC, ¿ya?, trabajaría de la forma contraria, ¿ya? Entonces hay que tomar muy en cuenta cuando hagamos el reemplazo de los sensores en caso que sea necesario cuando se reemplace. Muy bien, en esta forma ya lo hice la medición de lo que es el sensor de tipo NTC, sensor de temperatura del motor. Ahora lo que voy a verificar de la misma forma es un sensor, el sensor que le estaba diciendo, sensor de temperatura de aire. Ya de la misma forma vamos a hacer la conexión. Bueno, en este caso está haciendo contacto, nos está ayudando mucho. Bueno, voy a dar la vuelta. Como pueden observar, estoy teniendo un pequeño problema por el hecho de que no está bien conectado. Bueno, ahora como pueden observar, de la misma forma, acá tengo un sensor de temperatura más conocido como el IAT. Igual, de la misma forma, me está dando unos valores de 1168 ohmios en temperatura, bueno, del ambiente. Pero ahora, en caso que yo le voy a poner mayor temperatura, van a observar cómo va descendiendo lo que es el valor de la resistencia. Entonces, de esta forma igual puedo verificar mi sensor de temperatura de aire de un motor, ¿ya? Ahora voy a soltarlo, y automáticamente tiene que volver a tener una resistencia, o bueno, a empezar a ascender el valor de la resistencia. Como pueden observar, está ascendiendo el valor de la resistencia del sensor. Bueno, entonces con esto le dejo una forma de hacer las verificaciones de los sensores, tanto sensor de temperatura de aire como el sensor de temperatura del motor, el cual son muy importantes para el funcionamiento, para tener un buen funcionamiento en lo que es el vehículo o el motor, ¿no? Entonces no es difícil, no es complicado, es una parte muy fácil. Los mayores problemas que presentan los sensores, bueno, el motor en sí, el funcionamiento, cuando un sensor está mal, es elevado consumo de combustible, ¿ya? Tarda mucho cuando el motor está frío, ya lo queremos dar arranque o hacer funcionar, tarda en el encendido, ¿ya? Se retarda en el encendido, obviamente, el encendido se hace largo, y pues más que todo es el exceso consumo de combustible, ¿no? Entonces ese sería uno de los mayores problemas que tenemos en los vehículos. Otro también es que lo empieza a ahogar al motor. Cuando el sensor obviamente está en mal estado, ¿ya? Lo empieza a ahogar al motor en funcionamiento, empieza a quemar demasiada mezcla rica, obviamente
y las bujías empiezan a tener mayor carbonilla, empieza a tenderse a apagar, es inestable el funcionamiento y bueno, como siempre les digo, mayor es el consumo de combustible. Entonces son muy importantes los sensores, los cuales pues tenemos que saber y aprender a hacer la verificación correspondiente antes de montarlos, o caso contrario, cuando haya algún problema o sientan algún problema que está teniendo su vehículo. Bueno, con esto pues muchas gracias, espero haber podido cooperar o colaborar en lo que es el aprendizaje tanto de las verificaciones de los sensores IAT y el sensor ST. Hasta pronto, ya voy a estar subiendo más videos, el cual pues van a tener otros tipos de sensores para poder hacer las verificaciones correspondientes. Hasta luego amigos, un gusto.